Bueno, después de haber visto lo anterior, ahora vamos a ver identidades o razones trigonométricas. Primero, antes de ir directamente al tema, quiero que tengan en cuenta que esto también se trata acerca de triángulos rectángulos. Nosotros teníamos un triángulo rectángulo en el que teníamos una hipotenusa, teníamos un cateto y teníamos aquí otro cateto. Que estos eran las partes o los elementos de un triángulo rectángulo. Ahora que teniendo esto en cuenta, pues nosotros asignábamos aquí al cateto de la base la A, al cateto lateral nosotros o al de la altura nosotros lo asignábamos el de la B, le asignábamos A, B y teníamos también a la hipotenusa que le asignábamos C. Y así nos quedaban nuestros elementos del triángulo rectángulo. Al final, nosotros teníamos como resultado esto. Teníamos un triángulo rectángulo con C, con A y con B. Y este era nuestro triángulo rectángulo. Ahora, en las razones trigonométricas, vean cómo se hace. En las razones trigonométricas o identidades trigonométricas se trata acerca de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues cualquiera que nosotros tengamos, cualquiera de los otros dos. En estos triángulos rectángulos nosotros tenemos este ángulo, el ángulo de 90 grados. Este ya lo conocemos. A nosotros ya no nos interesa conocer un ángulo que ya tenemos. Pero estos otros dos ángulos los desconocemos. Nosotros no sabemos cuánto miden. Y sobre todo se usa para eso, para conocer las medidas, para conocer cuáles son los elementos que conforman a un ángulo o cuáles son las identidades trigonométricas. Ahora nosotros con las identidades trigonométricas tenemos además tenemos un ángulo aquí y aquí. Este es el de 90 grados que ya conocemos, que ya no nos interesa nada, pero tenemos el ángulo que vamos a poner como nombre A y el ángulo que tenemos como B. Las mayúsculas serán nuestros ángulos y las minúsculas serán nuestros catetos y la hipotenusa. O puede ser al revés, también podemos asignarle B mayúscula a los catetos. Por ejemplo, yo puedo poner aquí B mayúscula, en lugar de A minúscula le puedo poner A mayúscula. Ustedes saben que la hipotenusa siempre será el lado más largo de todos. Entonces queremos asignar aquí A mayúscula. Entonces también nosotros podemos identificar a los ángulos ahora con A minúscula y B minúscula. Y así nos quedarían nuestros elementos. Bueno, sin olvidarnos de nuestra hipotenusa. Que nuestra hipotenusa tiene C. Ahora vean este triángulo que estoy subrayando en negro. Vean que yo tengo que yo voy a trabajar sobre este ángulo. Sobre este ángulo que le voy a llamar A. ¿Qué sucede? Ahora, respecto a este ángulo, veamos aquí. Tenemos el cateto que le asignamos B. Pues ahora no se va a llamar así. Se va a llamar cateto opuesto. Y ahora vean este otro cateto, al que nosotros le llamábamos cateto A. Ahora le llamaremos cateto adyacente.
Y ahora nuestra hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque como les comenté, ahora estamos hablando o estamos tomando de referencia nuestro ángulo, que es el ángulo A. El cateto, o se le llama cateto opuesto porque es el cateto que está, valga la redundancia, opuesto al ángulo. ¿De cuál ángulo? De A. ¿Cómo sabemos que es el opuesto? Pues porque está enfrente. Enfrente de este ángulo yo tengo este lado. Si se fijan bien, este ángulo abre hacia el cateto opuesto. Yo lo tengo enfrente y si yo me pongo aquí, si yo pongo una personita aquí, esta personita lo que va a ver es lo que está enfrente. Ok, entonces lo que está enfrente del ángulo va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Y por qué cateto adyacente? Pues porque está a un lado del ángulo. Esta parte forma parte de nuestro ángulo. Este lado de aquí, este cateto, forma parte de nuestro ángulo. Entonces, el cateto opuesto será aquel que está enfrente del ángulo. Y el cateto adyacente será aquel que forma parte del mismo ángulo. Espero que este quede muy claro. Y entonces ya podremos tener nuestras identidades trigonométricas. Ya podemos empezar a trabajar nuestras identidades trigonométricas. Bueno, pues nuestras identidades trigonométricas van a ser estas: seno, coseno y tangente. Para los que estuvieron en la clase, pues sabrán que el seno se abrevia como seno, como sen, el coseno se abrevia como cos y la tangente como tan. En el seno hay una excepción. En ocasiones, en algunos libros y en algunas calculadoras, lo vamos a encontrar nosotros como sin. Así, sin. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo calculamos estas identidades o razones trigonométricas? Pues, como ya dijimos antes, se tratará acerca de un ángulo. Por lo tanto, nosotros lo llamaremos como el seno de A. El seno de A. O sea, de nuestro ángulo A. De este ángulo que tenemos aquí. El seno de nuestro ángulo va a ser igual al cateto opuesto, o sea, a esto de aquí, sobre nuestra hipotenusa, o sea, esto de aquí. ¿Ok? Y esto será nuestro seno de A, nuestro seno del ángulo A. Y ahora ya nosotros trabajamos sobre lo que es el seno. ¿Qué sigue después? Pues tendremos que conocer lo que es el coseno. Será lo siguiente a trabajar. ¿Y qué es el coseno? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues el coseno es igual el cateto adyacente o sea, esto de aquí, el valor de aquí, esto de aquí, el valor que mide este cateto, sobre la hipotenusa. Y esto es nuestro coseno de A. Nuestro coseno del ángulo A. Y por último, tendremos que calcular nuestra tangente. Entonces, nuestra tangente de A, porque seguimos trabajando sobre el ángulo A, va a ser igual a nuestro cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente. Y esto será la tangente.
Ahora quiero que ustedes observen otra cosa. Ya trabajamos sobre el ángulo A, sobre este ángulo. Ya trabajamos. Pero en el mismo triángulo nosotros tenemos otro ángulo. ¿Qué ángulo tenemos? Este de aquí, que nosotros lo conocemos como el ángulo B. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues acuérdense, es el mismo triángulo, ¿eh? Supongamos que estamos trabajando sobre el mismo triángulo. Pero ahora las cosas cambian un poco. ¿Pero por qué? Bueno, pues como les dije, en el ángulo A, el cateto opuesto de A es el que tiene enfrente. ¿Qué ocurre? Nuestro cateto adyacente ahora ya no es cateto adyacente, ahora será cateto opuesto. ¿Y qué les dije también acerca del cateto adyacente? Que el cateto adyacente formaba parte del ángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente de mi ángulo B va a ser este de aquí. Y entonces vean cómo para diferentes ángulos los catetos cambian. Para mi ángulo B, el cateto opuesto es la base. Y mi cateto adyacente será el lateral, el cateto lateral. Vean cómo cambiaron de lugar nuestros catetos. Por eso les digo que consideren, se está considerando el, el ángulo. Y entonces, ¿cómo calculamos nosotros nuestras identidades trigonométricas? Pues exactamente igual. Solamente que aquí cambiaremos de ángulo. Aquí en lugar de ser de A es de B. Aquí en lugar de ser de A es de B. Igualmente aquí en lugar de ser de A va a ser de B. Pero siguen siendo las mismas. Nada más que fíjense ustedes que los catetos cambiaron. Por lo tanto el cateto opuesto, en lugar de ser este, va a ser este. Cuando tratemos nosotros del ángulo B. Y ya, estos serían nuestras identidades o razones trigonométricas. Estas son nuestras identidades trigonométricas. No se les olviden. Apúntenlas en un lugar importante en su libreta, porque estas las van a ser muy útiles después. Ahora realizaremos un ejercicio con las razones trigonométricas. Yo quiero conocer todas las razones trigonométricas en este ejercicio respecto al ángulo A. A mayúscula, no se les olvide, siempre hay que identificarlo de esta manera. Si aquí viene A mayúscula, hay que ponerlo como A mayúscula. Si viene como A minúscula, hay que ponerlo como A minúscula, para no confundirnos con los catetos. Entonces, primero hay que tener nuestras fórmulas a la mano. ¿Cuáles son nuestras fórmulas? Bueno, pues son las siguientes. Y estas serán nuestras fórmulas o razones trigonométricas que vamos a utilizar para conocer el seno de A, el coseno de A y la tangente de A. Acuérdense que A representa nuestro ángulo, este que viene aquí formado. ¿Ok? ¿Qué sigue después? Pues tenemos que identificar cuál es el cateto opuesto de A, cuál es el cateto adyacente de A y cuál es la hipotenusa. Para ello vamos a utilizar el triángulo que habíamos formado anteriormente. Entonces, usando el triángulo anterior que habíamos hecho, acuérdense que dijimos la vez pasada que dependía todo del ángulo. ¿Qué quiere decir que todo depende del ángulo? Pues como lo vimos anteriormente, pues en esta ocasión nosotros estamos usando el ángulo A que nos indica aquí, que es este de aquí. Entonces es este, lo ponemos, que es A mayúscula,
tiene que estar escrito tal y como nos lo muestra en el libro o en el ejercicio. Y nosotros habíamos dicho que el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo. ¿Cuál es el cateto que está enfrente del ángulo? ¿Hacia dónde mira nuestro ángulo? Pues hacia esta parte. Hacia esta parte está abriendo. Y habíamos dicho también que nuestro cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo, que está justo a un lado. Esto es nuestro ángulo. Y el cateto que está justo a un lado es este de aquí abajo, la base. Por lo tanto, este será nuestro cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues ya todos lo sabemos, es el lado más largo del triángulo. Por lo tanto, va a estar aquí. Y ahora sí, ya tenemos cuáles catetos corresponden a mi ángulo A. Y ahora podremos hacer nada más la sustitución. Como ya dijimos, después de haber identificado nuestros catetos con respecto a nuestro ángulo, ahora nosotros tenemos que hacer solo la sustitución. Que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Identificamos cuál es el cateto opuesto. Es la altura o el cateto lateral, o sea, 7. Sustituimos, en lugar de poner cateto opuesto, ponemos 7 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sabemos que es el lado más largo, que corresponde a 8.6. Entonces aquí ponemos 8.6. Ahora hacemos exactamente con el coseno de A. Hacemos exactamente lo mismo anterior. Identificamos el coseno de A en nuestras razones trigonométricas. Vemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Los identificamos, que es este, que es el cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa, que corresponde a 5 sobre 8.6. Entonces lo escribimos aquí, que es 5 sobre 8.6. Y finalmente, para la tangente, realizamos el mismo procedimiento. Buscamos entre nuestras identidades trigonométricas la tangente y buscamos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es nuestro cateto lateral, la altura, sobre la base o el cateto adyacente. Los buscamos en nuestro ejercicio. Sabemos que es 7 sobre 5 y realizamos. Y solamente queda sustituir, que es 7 sobre 5. Finalmente, con ayuda de nuestra calculadora, nosotros podremos realizar las operaciones, que para el seno es 7 sobre 8.6 es igual a 0.81. Para el coseno de A será igual a 5 sobre 8.6, que será igual a 0.58. Y por último, haremos exactamente lo mismo con nuestra tangente, que será igual a 7 sobre 5, que este es igual a 1.4. Y ya tendremos realizadas nuestras razones trigonométricas. Estos son nuestros resultados. Continuando con el mismo ejercicio, ahora sacaremos nuestras razones trigonométricas, pero ahora respecto al ángulo B. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ignorar el ángulo A y vamos a utilizar el mismo triángulo, pero ahora con el ángulo B.
Ahora, como vemos, quitamos el ángulo A, lo ignoramos y vamos a usar nuestras razones trigonométricas, pero ahora sobre el ángulo B, sobre este ángulo. Bueno, como habíamos dicho, ahora vamos a trabajar sobre el ángulo B. Nuestras razones trigonométricas no cambian, solamente cambia el ángulo, como aquí se muestra. Y estas son las que utilizaremos como nuestras razones trigonométricas respecto al ángulo B. Y haremos exactamente lo mismo. Utilizaremos el triángulo de nuestra referencia e identificaremos cuáles son nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Ahora, con nuestro triángulo de referencia, vamos a identificar cuáles son nuestros catetos respecto al ángulo B. Entonces, nosotros tenemos el ángulo B, que es este de aquí, y tenemos que recordar que el cateto adyacente del ángulo B es el que forma parte del mismo ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que tiene a un lado, es el que forma parte de él. Entonces, este lado de aquí forma parte del ángulo. Por lo tanto, este será nuestro cateto adyacente. También tenemos que recordar que el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo. Es aquel que no forma parte del ángulo, que está enfrente. Eso quiere decir que en esta ocasión el cateto opuesto será la base. Y nuestra hipotenusa, como siempre, será nuestro lado más largo del triángulo. Una vez que ya tenemos identificados nuestros catetos, adyacente, opuesto y la hipotenusa, ya solamente tenemos que hacer la sustitución en nuestras razones trigonométricas. O sea, aquí y aquí. Usando exactamente el mismo triángulo de nuestra ocasión pasada, teniendo los mismos valores. Ahora solo tenemos que sustituir y saber qué es lo que tenemos que hacer. El seno de B, nuevamente, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa. Identificamos en nuestro triángulo de referencia cuál es el cateto opuesto. En este caso es la base, que es igual a 5. Entonces es 5 sobre hipotenusa, que corresponde al 8.6. Y hacemos exactamente ahora lo mismo con el coseno de B, que el coseno de B es igual a cateto adyacente, que corresponde a este lado de aquí, que es igual a 7. Entonces será 7 sobre nuestra hipotenusa, que es igual a 8.6. Y nuevamente lo haremos con la tangente de B, que la tangente de B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la base sobre la altura, o sea, 5 sobre 7. Y ahora solamente tendremos que realizar nuestras correspondientes operaciones. 5 sobre 8.6 es igual a 0.58. Ahora realizaremos también nuestra operación con el coseno de B, que es igual a 7 sobre 8.6, que es igual a 0.81. Y por último lo haremos con la tangente de B, que la tangente de B es igual a 5 sobre 7, que es igual a 0.71. Y ahora, estos serán nuestros resultados finales para el seno de B, el coseno de B y la tangente de B, o sea, de este ángulo.
Para ello, estos son nuestros resultados. Y habremos terminado con nuestras razones trigonométricas. Y esto es todo lo que veremos de razones trigonométricas. Aquí ya será todo por la clase. Espero que la hayan entendido. Espero que sea clara la información. Si no fue claro, háganmelo saber. Díganme que no les quedó claro, qué problemas tienen con la tarea. A lo mejor surgen algunas dudas, pero espero que los videos les sirvan de mucha ayuda, sobre todo para lo que fue razones trigonométricas, que creo que fue donde quedaron más dudas, o lo que se explicó un poquito más a prisa. Y espero que les guste. Eh, con esto espero que realicen su tarea de forma más sencilla. Si necesitan más información, igualmente díganmelo y estoy a disposición de atenderlos. Nos vemos, bye.